escuelas se hacen el modelo industrial, fábrica, que hoy ya no funciona más. ¿Por qué no? Porque la neurociencia nos dice que vos, yo y ellos somos todos completamente diferentes. Yo no sé si vos te acordás, pero en tu clase había por lo menos 8 maneras diferentes de llegar a la verdad. No sé a vos, a mí me molesta que me digan qué tengo que pensar. O sea, me encanta que me enseñen a pensar, pero me molesta que me digan, vos tenés que pensar esto. Los profesores van de un colegio a otro, entonces, no, biología, matemática, historia, psicología. O sea, rebotás psicóticamente de una materia a otra. ¿Cómo querés que los chicos aprendan? Vos sos única, irrepetible, tenés talentos irrepetibles, únicos que los vas a desarrollar vos. Mi función, la función de todos aquellos que vamos a ser maestros tuyos durante estos 21 años, es no ser un obstáculo a ese potencial, a esa Juana que puede ser acá. ¿Cuáles crees que son los principales problemas del sistema educativo actual? ¿Por dónde empezar? Sí. Por eso dije principales. Mira, todos ustedes fueron, o sea, vos fuiste al colegio, yo fui al colegio. Por empezar, si te pones a pensar en el sistema actual, decime si no te parece raro esto. Nos hemos acostumbrado, ¿no? Vos sos creativa, hiciste algo único, y sin embargo en el colegio te ponen con 30 compañeras o compañeros, A, B, C, son 90 por clase, en un aula de ladrillo. No van a pintarla ni ponerla linda al aula porque obviamente la manutención tiene que ser un mínimo porque es un costo. Entonces ladrillo a la vista, no sé cómo era tu colegio, en el mío era ladrillo a la vista, ventanas de aluminio, no tenía rejas porque estamos en el segundo piso, pero muchos tienen rejas en el primer piso. Te tocan un timbre pavloviano, o sea, toca el timbre y te da hambre, no sé si te diste cuenta, pero toca el timbre y vos decís, necesito como un alfajor. O empiezas a cambiar el sándwich a un amigo y después todos aprenden al mismo tiempo. Lo mismo, en un mismo ambiente. O sea, ¿en dónde se da eso? ¿En qué ambiente vos has visto que todo se hace en una línea de ensamblaje? Vos sos clase, no sé, yo fui clase del 84, vos sos clase 2015. 2015, bueno, vos sos 2015. Sí, pero debe haber sido muy similar a la tuya, no ha cambiado mucho. Lo que quieras, pero vos estás marcada como una latita, clase de 2015, o sea, y te sacan así como en fábrica. El sistema actual es un sistema que surge del siglo XIX, cuando la era industrial, o si querés decir 18, 19, cuando la era industrial demanda, o si querés decir fuerza de trabajo, y varones y mujeres dejan el campo para llegar a la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, te encontrás con Peaky Blinders, te encontrás con todas esas series que te muestran la historia de estas familias que llegan a la ciudad y lo que se encuentran es carísimo vivir en una ciudad. Entonces, padre y madre van a trabajar. ¿Qué te pasa? Te quedan los niños libres, en la calle, sin nada. ¿Qué hace un varón, un chiquito, cuando está a los 12 años haciendo nada en la calle? Antes ese chico trabajaba con el padre, se educaba con el padre, lo veía al padre salir a la mañana, lo acompañaba, lo veía con sudor y lágrimas sacar una cosecha, venderla en el mercado, lo acompañaba al mercado, aprendía su matemática, todas esas cosas con su papá y después, y era educado de esa manera. Y él tenía una responsabilidad, él tenía que ocuparse de las vacas, de algo tenía que ocuparse y contribuir a la familia. Ahora se va a la ciudad, no tiene nada que hacer, los padres están en una fábrica, ese chico está en la calle, es un truán. Para evitar el truanismo, ¿qué ocurre? El Estado que te genera, o si querés, se puede decir el capitalismo, si querés, pero yo digo, las leyes del Estado que te generan este problema te generan la solución. Y te dicen, dame esos chicos, los vamos a poner en colegios, en Argentina fueron colegios nacionales, que son estructuras bellísimas. Vas al Nacional Buenos Aires, vas a Sarmiento, son edificios lindísimos, pero marcan una época muy, muy, muy clásica de la educación, que es, clásica no, perdón, más bien moderna, pero es la época de lo que quería Sarmiento, que es, estás destinado a ponerlos en un aula y enseñarles a leer, a escribir y a hacer matemática. El problema que tenés es que no les dan buenos libros. Antes sí, tal vez, ahora no. O sea, no le dan buena literatura. Entonces vos lees, aprendés la mecánica de leer, pero no la razón por la cual vos lees. Pero de todas maneras, ¿qué ocurre? Van a estas escuelas y la escuela se hace en el modelo industrial, fábrica, que hoy ya no funciona más. ¿Por qué no? Porque la neurociencia nos dice que vos, yo y ellos somos todos completamente diferentes.
Yo no sé si vos te acordás, pero en tu clase había por lo menos 8 maneras diferentes de llegar a la verdad. A lo que estaba tratando de mostrar el profesor o la profesora. 8 inteligencias dicen, mal dicho, los neurólogos dicen, no digas eso, pues una sola inteligencia, 8 maneras de usarla. Yo soy creativo, yo soy cerebro derecho en la jerga, no es la jerga, también la neurociencia dice, eso no lo digas, pero bueno, yo soy artista, yo dibujaba, pintaba, no hay un solo libro que no quedó arruinado por mis dibujos, mamá nunca pudo vender un libro, pasar un libro para abajo, y yo me distraía, era Felipito, o sea, Felipito en Mafalda era yo. Bueno, para mí no había, ese sistema no funcionaba. Pero ese sistema sigue estando hoy, eso es a lo que voy. Sí, sí, correcto, porque en ese momento se sostenía por eso que vos contaste de las fábricas y demás, o sea, era útil y era una necesidad que estaba ahí permeable y bueno, se buscó la solución. Hoy el mundo es otro, estamos en otra situación. Correcto. Y sin embargo ese sistema educativo se sigue manteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Estado se encuentra cuando tiene a toda una generación en escuelas que el Estado gerencia? Porque incluso cuando son privadas, el Estado les dice, pero les vas a enseñar esto. O sea, el Estado hay baja una línea que es todo lo mismo. Una línea, no sé a vos, a mí me molesta que me digan qué tengo que pensar. O sea, me encanta que me enseñen a pensar, pero me molesta que me digan, vos tenés que pensar esto. Y yo encuentro, esto es muy gracioso, te vas a reír o no, pero yo encuentro que el argentino sobre todo, no es peronista. O sea, el peronismo marcó toda una época donde nosotros tenemos una especie de mindset, pero no es peronista, es libertario. Y no es porque ganó Milei, digo, porque todos nos decimos peronistas, pero ninguno obedecemos ninguna ley, o sea, nos encanta que todos estén ordenados, pero de acá para adentro la libertad total. Nos gusta pensar y somos creativos, pensamos con mucha independencia de criterio. De hecho, nos hemos plantado entre Inglaterra, nos hemos plantado entre las potencias, nos hemos no alineado, siempre estuvimos en la historia un poco como que off de la típica. Somos difíciles de domar. Lo que a mí me parece que es una cosa muy, muy buena. Yo no sé si todos igual, me atrevo a decir. A mí en el colegio me pasó mucho, yo la pasé bastante mal, no por cuestiones académicas ni sociales, porque nunca tuve problema en esos aspectos. Sí tenía mucho conflicto con la autoridad. Bueno. Y no toleraba como la rutina, el que sea siempre lo mismo, estar todo el día ahí sentada, me generaba como ansiedad. Estaba contando los días que me quedaban de faltas para calcularlas y que se me haga más llevadero el año. Y así fue siempre. Entonces ahí es a donde voy, bueno, de por qué se sigue sosteniendo ese esquema. Por la misma razón que, por ejemplo, es mucho más fácil cambiar, no sé, tirame una pyme, qué sé yo, un nombre, es mucho más fácil que vos cambies de rumbo, vos digas, no, mira, este formato de estudio no va, vamos a repintar las paredes de azul. Pedile eso a Microsoft. Pasan 2 años de comités hasta que deciden azul es mejor que... Y lo tienen que validar y revalidar porque hay un montón de gerencias intermedias que tienen que cubrirse el trasero y decir, che, si lo pinto azul por ahí alguien me va a echar. Entonces llaman a un consultor que viene... Es un monstruo muy grande. Es un monstruo que hace 200 años que está ahí. La gente asume que es la manera en que el hombre se educa. Y en rigor de verdad, es una cosa muy nueva. Es como decir, cumplimos 18 años y de 18 a 19 cambiamos el sistema. No. O sea, nosotros tenemos 5.000 años de educar de otra manera. Completamente. Ponete a pensar. ¿No hay intereses en que los niños salgan todos educados con esa línea? ¿Quién pone esa línea? ¿Dónde está? Hoy sí, o sea, hoy sí, porque digo, el Estado se encontró con una cosa que dijo, opa, yo con esto puedo garantizar elecciones como me gustan a mí. Claro, que después sirvas al sistema en ciertos tipos de trabajos. Lo hacía el peronismo, o sea, el peronismo bajaba línea, Evita fue una gran figura en ese sentido, de cómo tiene que pensar un peronista. Después, no sé, viene, no sé, Milei, pero viene cualquiera, o sea, todos, el poder corrompe, vos tenés muchas ganas de decir, tengo que hacer que la gente piense de esta manera, entonces te buscas el experto, entre comillas, porque también creemos en los papelitos. Yo no soy creyente en los papelitos, me encanta, me parece que valida una trayectoria, pero el papel no te hace sabio y el papel no te hace un buen profesor. Vos podés tener un PhD, doctorado en lo que vos quieras, 3 doctorados, pero puedes ser completamente antisocial y no saber cómo bajar línea. Y tenés un tipo que no tiene ningún título, pero es un gran profesor, lo he visto 1000 veces. De hecho, las madres son mucho mejores profesoras de sus hijos
que las maestras, naturalmente, porque los conocen de memoria, porque les tienen paciencia, porque saben por dónde renguean, porque dicen, esto no funciona. Porque hay amor. Porque hay amor, exactamente. La profesora, pobrecita, no le vas a culpar, pero hay muchas que son heroínas y que adoptan los 30 chicos, pero no les da porque el día tiene 8 horas, le pagan por 8 horas, muchas pobres siguen. Pero si vos dividís 8 horas por 30, te da 15 minutos por alumno menos. Y esos 15 minutos, ¿vos qué hacías en clase? Como decías vos, contabas las horas, ponías una cara así, o sea, cerrabas los ojos, te pintabas acá abajo para que crean que estás despierta. Y si no te llamaba nadie en el día, era un día tremendamente exitoso. Habías estado con tus amigas Lo más paupérrimo. y tus amigos y no tanto, habías aprendido nada. Ni tanto porque los recreos son 2 minutos. Tampoco es que hay muchas actividades recreativas para socializar. Era Bueno, como... y acá hay otra cosa. ¿Quién dijo que el conocimiento... Si vos y yo tenemos un buen diálogo ahora, ¿no? Vamos a decir que empezamos a tener un buen diálogo. Vos decís, qué bueno, sigamos hablando de esto. Trae tu mate, tráete las cosas, vení, vamos a seguir charlando de este tema. Está buenísimo. 40 minutos, suena un timbre. Todos afuera. Cambio de tema. Ese timbre que ya de imaginármelo me genera ansiedad, ¿viste? Como... Bueno, ahí tenés. Pavloviano. ¿Y qué pasa? Cambio de tema. Y no es que decís, bueno, acá vamos a hacer geografía, ahora vamos a hacer historia sobre esa geografía, cómo impactó estas clases, este movimiento de ejércitos y esta conquista, esta es la historia. Y luego la historia de los grandes prohombres y qué sé yo, vamos a ver un aspecto, por ejemplo, vivencial de esto, entonces vamos, no sé, curso de lo que fuera. Sí, está todo muy delimitado, esquemático, acá vos tenés, así. le dio al profesor, los profesores van de un colegio a otro, entonces, no, biología, matemática, historia, psicología, o sea, rebotás psicóticamente de una materia a otra. ¿Cómo querés que los chicos aprendan? No conectan nada con nada. Entonces terminás con esas tesis muy modernas de la deconstrucción de la modernidad. La realidad no es deconstruida, la realidad es una. O sea, es una y vos la interpretás como una cosmovisión. Está bien que vos no la puedas, que vos y yo podamos tener diferentes ideas de lo que es, pero que la ves como una, la ves como una. ¿Y cuáles son las alternativas que existen hoy a ese sistema educativo? La alternativa, mira, hay que mirar, en esto hay que mirar a Estados Unidos porque es el único país del mundo, el único que yo conozco del mundo que tiene una educación verdaderamente libre en cuanto a ley. Ellos tienen un 90% de escuelas públicas, o sea, la gente va a un 90% de escuelas públicas y las escuelas públicas tienen un contenido mínimo, qué sé yo. Pero son tan respetuosos de la etnia del otro, la idea del otro, la cosa del otro. Canadá se acerca a eso porque Canadá no deja de ser un poquito más socialista. Entonces hay un poquito más de regla, pero Canadá tiene como 60 o 100... Bueno, pero porque también hay mucha más diversidad. Sí, tienen muchas tribus aborígenes, entonces los pueblos originarios tienen idiomas, entonces hay que respetar eso. Pero Canadá además viene de 200 años de Francia y 200 años de Inglaterra. Entonces tenés un sistema franco, o sea, se respeta el sistema franco, el sistema anglo y los originarios. Y compiten en PISA, les interesa, entonces están compartiendo información. Argentina no permite compartir información. Acá está prohibido la transparencia de pasar información sobre cómo te fue. ¿Por qué? Porque para mí los gremios tienen miedo de decir, che, son completamente inútiles, no estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que cualquier persona sana dice, si no nos está yendo bien, arreglemos las cosas, pero necesitas información para eso. Entonces vos vas a Estados Unidos y mirás, ¿qué tienen ellos? Ellos tienen una libertad absoluta de educación. Entonces, vos podés probar métodos nuevos. Lo único que te pide el estado de Texas, el estado de Florida, el estado de Oklahoma, son unos mínimos. Texas te dice, a los 6 años tenés que tenerlo no escolarizado, sino educándolo. O sea, porque escolarizado significa en una escuela. Lo tenés que tener o en una escuela o en tu casa, pero tenés que empezar la educación formal. Luego... ¿Cuál sería esa educación? Porque educación es muy amplio. Sí, ellos te piden... ellos funcionan con un sistema de créditos. Créditos son cuántas horas te pasás por semana por ejemplo, vos tenés 2 horas de historia por semana, anualizadas son un crédito, ponele. No sé, te estoy dando números, ¿no? O sea que un poco sigue el lineamiento del cual hablábamos antes, ¿no? Porque sí, pero eso sería... No, pero hay una gran diferencia. Ellos te dicen a vos, tenés que tener, no sé, 2 créditos de historia americana. Ok, listo. Pero ¿cómo la estudiás? ¿Con qué método? Si vos querés ir al museo de historia en vez de un libro, no te enchufan un manual, no te toman exámenes ni evaluaciones, no te toman nada. Vos ponés las horas que cumpliste, punto. Y listo, no hay un examen que pruebe nada. Que esas horas fueron cumplidas. ¿Por qué eso tiene sentido? Porque
El Estado en Argentina se arroga el derecho al monopolio de darte un título, de decir, vos sos graduado de secundaria. En cambio, en Estados Unidos, ese título te lo da la escuela que te contrata, o sea, que te toma de alumno. Y esa escuela tiene interés de que vos te quedes y de que vos seas muy bueno y que vayas a Harvard. ¿Por qué? Porque si vos vas a Harvard, esa escuela dice, el 80% de nuestros graduados van a Harvard, MIT, a las escuelas Ivy League o a las mejores escuelas mejor rankeadas, universidades mejor rankeadas del mundo o de lo que fuera. Y ese ranking hace que esas universidades, cuando vos salgas, tengas un laburo mucho mejor pago y qué sé yo. Si vos vas a educar para que te vaya bien en el laburo, ese sistema, que es un pull en vez de push, en vez de empujar de abajo, vos atraes desde arriba con un... Pero sigue siendo lo mismo que antes en cuanto a que sigue siendo el objetivo ir a Harvard y conseguir los trabajos que están habilitados en Harvard. En Estados Unidos, la gran mayoría sí. Ahora, hace 40, 50 años empezó a haber un revival, una especie de... Paren, me quiero bajar. ¿Cómo se llama Mafalda? Paren el mundo, me quiero bajar. Yo no estoy hecho para esta carrera de ratas. No estoy hecho para Wall Street. No estoy hecho para... Los yanquis empezaron a decir... Hay algo, nos encanta el capitalismo, nos ha hecho muy cómodos, muy ricos, muy opulentos, pero hay algo que no funciona. La familia se ha destruido, hay un montón de cosas que se han destruido, valores se han destruido, entonces empezaron a buscar para atrás. Y hay un movimiento que empieza, no sé si en los 50 o 60, con Mortimer Adler y en los grandes libros, en la Universidad de Chicago. Se instala en la Universidad de St. John's, en Annapolis, y después se imita en otras, en los 70 se funda Thomas Aquinas College, donde yo fui, y hay ahora una serie de universidades que retoman la tradición original de Harvard, que era de las artes liberales. ¿Qué eran las artes liberales? El hombre hasta la era industrial se educaba, vos no lo educabas por materias, sino por artes. ¿Qué artes necesitas vos para hacer esto que estás haciendo? Vos en particular, Juana, necesitas el trivium. Gramática, lógica y retórica, que es lo que estamos haciendo en este mismo momento. O sea, la gramática es como entendés la palabra. Sí, pero también necesito desarrollar mi aspecto creativo, mi imaginación, mi conexión conmigo misma para saber que esto es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer. Correcto, pero todo eso viene... Todo eso no está. No, pero viene gracias a esta... O sea, vos, para hacer... Yo te estoy diciendo artes, no las ciencias todavía. Esto es un substrato. Estos son las 7 cosas que vos necesitabas aprender, o 7 áreas que necesitabas tener maestría. Pero vos fíjate que la retórica misma, vos tenés 26, dijiste. Uh-huh. Bueno, la retórica misma te va a tomar el resto de tu vida. O sea, vos vas a pelearte con gente y decir, ¿qué hice mal? Entonces, ¿qué es lo que hacían junto con el trivium de gramática, lógica y retórica? Y el quadrivium, o sea, si esto es la palabra... La materia, o sea, las cosas que tienen, lo que existe alrededor tuyo, se dividen en 4 aspectos. Aritmética, que es contar números, o sea, la cantidad. La geometría, que es magnitud y cantidad. Geometría, magnitud y tiempo, la música. Geometría, magnitud, tiempo y espacio, la astronomía. Era la manera en que los antiguos, medioevo y todo Occidente se hizo con esas 7 artes liberales, que era lo que vos tenías, te permitía, te daba el substrato, las herramientas. La base para luego... Vos te graduabas de secundaria con esas 7 artes. Y el doctorado, o sea, vos eras docto cuando pasabas a la universidad y hacías filosofía. Hoy en día nosotros pensamos que un filósofo vive en una 9 pedos. No es así. La filosofía bien entendida es el tipo que es capaz de contemplar prudente, o sea, bien realísticamente la realidad, lo que lo rodea, y explicarla, ponerlo primero, segundo. Los mejores políticos, los mejores héroes, los mejores de la historia fueron aquellos que fueron grandes filósofos en este sentido, que ordenaban las cosas enfrente de ellos, eran realistas, esto se puede, esto no se puede, y partían de ahí. Bueno, sabes que preparando esta entrevista estuve ahí investigando un poco las temáticas y vi que grandes personajes de la historia, así como reconocidos como sabios, por ejemplo Tesla o Einstein, no fueron escolarizados. Y eso no se sabe. Ahí tenés. ¿Viste? Y los grandes millonarios, si vos me vas a decir a mí... Bueno, ejemplo, Elon Musk, sin más lejos, le puso un colegio a sus hijos y los hijos de sus amigos, ¿no? Correcto, porque se hartó, porque dijo, allá afuera no están pensando. ¿Por qué? Porque si vos estás liderado por Washington, D.C. o Bélgica o lo que fuera,
tenés una visión absoluta y totalmente irrealista de la vida. O sea, bueno, pero ponele, Elon, ¿qué les enseña a sus hijos en su colegio? Ya sé que no sabes literal porque asumo que no fuiste, pero, ¿entendés? Ese es mi punto, como, Elon les ¿cuál sería enseña la revolución en educación concreta hoy un que poco pueda lo mismo abarcar? que hace el método Singapur en matemática. Te enseña a resolver problemas, o sea, a tomar datos enfrente, a ver cuáles son los recursos que tenés, A pensar, básicamente. a usar tu cabeza y resolverlos. Y a equivocarte una y otra y otra y otra vez, como hace SpaceX. Se le caen cohetes todo el tiempo. Pero eso es lo que hace el éxito. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasaba a vos en el colegio? Yo me aprendía todo de memoria. Era Claro, pero ¿qué media pasa? hora antes me lo aprendía de memoria, rendía, me iba bárbaro. El día siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Sí, hacía Sí, y se va todo. chao. Bueno, pará, pero peor, ¿qué pasaba si te equivocabas? Y bueno, desaprobaba y tenía que volver a darlo y así Desaprobabas. sucesivamente. ¿Y cuál es el mensaje que vos recibías cuando recibías una evaluación con un 4? No, yo nunca tuve mucha vergüenza en ese sentido, pero era una vergüenza, digamos. No ponele. sé si era una a mí, yo no sé si era una vergüenza, porque a mí tirados. Yo vi mis amigos, o sea, nosotros. Pero está como esa cosa estereotípica de la familia que le llegas con el desaprobado. Sí, y pero es esos como, son "Ay, los padres. bueno". Esos son los padres, y ahí es toda otra discusión para otro podcast, que es, escúchame, la función del padre es justamente eso es el padre proyectando. Tal vez yo tengo padres que eran unos bestias, se llevaban hasta recreo y que exigen de sus hijos cosas que ellos nunca hicieron. Eso saquemos eso. Pero vos mirás eso y lo que vos recibías de la maestra en rojo, porque el rojo, las cosas simbolizan cosas, bruto. No llegas, no te da. Bueno, a mí, ¿sabes qué me pasó? Algo cuando terminé el colegio. Mi colegio es un colegio privado de zona norte, común y corriente, digamos. No tenía ninguna orientación artística ni nada del estilo. ¿A qué voy con esto? Que había una chica que iba conmigo a la clase que le costaba mucho el colegio académicamente. No sé si mucho, pero no le era muy fácil. Matemáticas se la llevaba todos los años, ¿viste? Y ella consigo misma era un poco como dura en cuanto a me cuesta un montón, ¿viste? Como todo ese discurso. Y cuando fuimos a hacer el CBC de FADU, ¿viste? De arquitectura Sí. y demás, ella se metió conmigo, entonces estábamos en la clase de dibujo y la primera entrega, que tenías que hacer un portfolio así de dibujos tremendo, o sea, yo estuve horas y horas y horas y horas dibujando y eso que se me da bastante fácil con... ¿Qué estudiaste en FADU? Yo diseño indumentaria, ella estaba en industrial. Tengo una hija que hace eso. Bueno, y en el medio de la clase, el día de la entrega, después de haber corregido los trabajos, el profesor llamó a los 250 que éramos ahí al CBC, agarró el trabajo de ella y dijo, esto es una maravilla, ¿entendés? Y fue como, yo estando ahí presente y conociéndole la historia, pues la conozco desde los 6 años, fue como, claro, o sea, ahí estaba tu talento, ¿entendés? Qué lástima que no lo hayas podido como disfrutar y potenciar toda tu infancia en el colegio. Ahí tenés, eso mismo, esa es la clave. ¿Por qué esa chica no pudo mostrar eso en el colegio? Porque hay un solo método para todos los alumnos, es absoluto y totalmente intelectual, no se consideran los 5 sentidos, no se puede jugar, acá se obedece. ¿No te parece irónico que, o sea, no sé, vos no has tenido hijos, pero yo he tenido hijos y lo primero que haces con tus hijos es, no, o sea, nacen y les enseñás, o sea, y los observás, les enseñás a hablar. Cuando empiezan a hacer, mirá, bosteza, decís, es muy gracioso para los padres, los primerizos. Bostezó, decís, sí, es un ser humano, bosteza. Y cada cosa que van aprendiendo y empiezan a gatear y empiezan a descubrir cosas y te abren cajones y te tienen cosas. Está lleno de videos, de TikToks, de chiquitos haciendo cosas increíbles, porque nosotros tenemos a pensar que el chiquito es un idiota. No, es un ser muy inteligente que viene preprogramado para aprender y cada cosa es impresionante. Entonces, 3 años de aprendizaje con aventuras, con todo. Y entonces vos decís, bueno, necesito tiempo como madre o simplemente me lo exige el Estado, lo meto en un preescolar. Cállese, siéntese, obedezca. Ese es el mensaje que reciben de acá en más. Les acallan toda su tendencia natural a asombro, a aprender. Bueno, y lo que hablábamos antes, que cuando te pregunté lo de Elon, vos me dijiste, básicamente les enseñan a pensar. Sí, ¿no? los desafían. Que eso es lo interesante, como poder acompañar a niños, adolescentes, lo que fuera, a que tengan su propio discernimiento y puedan analizar, evaluar, observar las cosas y como pensar en relación a eso, no aprenderse en memoria algo que está establecido y demás. Pero bueno, tomando eso de referencia, si yo hoy, no va a suceder por lo menos en el corto plazo, tengo un hijo, ¿cómo lo educo?
si no estoy de acuerdo con el sistema educativo tradicional? ¿Cuáles son mis opciones? Tus opciones. Tus opciones, si no estás de acuerdo con el sistema tradicional, es, mira, Argentina tiene una especie de agujero legal. Algunos te van a decir no, porque la ley nacional dice que hay que escolarizar, pero qué significa escolarizar hay que ver, pero la Constitución te dice que en cada sección, ¿cómo se llama? ¿Cada género? No, perdón. La Constitución te dice que todo ciudadano tiene el derecho a educar y ser educado. Hay toda una discusión. El mundo del homeschooling lo mantenemos, o sea, tampoco querés avivar giles en un cierto sentido, porque siempre hay gente que ideológicamente quiere tener todo bajo el paraguas y no te deja salir, mientras que el Estado sea el que se arroga el derecho a darte el título. Bueno, te controlan de ese lado, pero yo sostengo que hoy no hace falta tener título para ganarse la vida, y de todas maneras la Constitución te lo garantiza a los 25 años. La ley nacional te dice a los 25 años, si no tenés secundaria, la universidad te tiene que aceptar igual, o sea que es un poco una... ¿Y las escuelas Montessori y Waldorf, por ejemplo? Bancá un segundo, entonces, ¿qué tenés? Sí, vos tenés escuelas Waldorf que son... Porque esas sí están dentro del paraguas legal. La tesis, sí, totalmente, la tesis de Rudolf Steiner, son ciclos psicológicos de los 7 a 14, y vos te vas, no es graduando, sino madurando hacia... Entonces, están diseñadas de una cierta manera. El problema con Waldorf es que no es lo mismo el Waldorf San Isidro que el Waldorf, no sé, mucho varían ahí, tenés que averiguar muchísimo. Yo no suscribo a cierta tesis de Steiner, pero ese soy yo. Pero si vos querés ir a Waldorf, es mucho mejor en el sentido de te va a dar toda esa creatividad, te la va a dejar libre con respecto, y va a integrar materias, nada que ver con una universidad, el colegio que vos fuiste. Después tenés las Montessori, pero las Montessori suelen terminar temprano, o sea, suelen ser los preescolares, primero, segundo, tercer grado. No he visto Montessori que van hasta secundaria. Montessori lo que hace es respeta, como hacen los franceses muy realísticamente, a pesar de ser los principales racionalistas, saben que los chicos neurológicamente tienen una diferencia de hasta un año y medio entre los 0 y los 7 años. Entonces vos podés entrar con tus compañeros a los 3 años y podés tener compañeros que empiezan el primer grado a los 6, vos empezás a los 7, otros a los 5 y medio. Ellos tienen como semestres que... Y después tenés el mundo del homeschooling, en donde vos podés educar a tus hijos en casa, toma mucho menos esfuerzo de lo que uno cree. ¿Por qué? Por lo que te dije antes. Vos en el colegio recibías 15 minutos por día de instrucción si vos ponías toda la atención y decías, voy a prestar atención. Porque está estudiado neurológicamente. MIT tiene un estudio que dice que cuando vos estás pasivamente en una clase y un profesor te habla y vos recibís pasivamente, es la misma actividad neuronal que cuando estás aburrida mirando televisión con el control. Es sí, la misma. Doy fe. O sea, midieron que es lo mismo. Sí. Entonces no aprendés nada. No se activa el circuito neuronal de aprendizaje, que sí se activa cuando empezás a tomar notas, a hacer un montón de otras cosas. Ahora, si nosotros dialogamos, si ponele que yo te pusiese un libro enfrente, un gran libro, y el que vos quieras, vos me elegís un gran libro, y puede ser desde Virginia Woolf hasta, si te gustan los temas femeninos, hasta en un extremo, el otro extremo Jane Austen, victoriano, o la Ilíada, o lo que fuera. Un gran libro, un libro que te desafíe. Entonces empezás a discutir, Aquiles, ¿caprichoso o héroe? Y empezás a discutir estos temas. Si vos te involucrás en esa discusión, está hiperestudiado, no tenés que ni tomar notas. Al final de la clase puedes hacer un resumen. Pero esa discusión te forma la cabeza y vos vas entendiendo cómo juzgar el mundo, que es, en suma, para lo que se inventó la escuela. O sea, es para agarrar a un niño y decirle, transformarlo en un adulto. ¿Qué hace el adulto? Se involucra políticamente con su polis o con su ciudad, y para eso tiene que saber cómo juzgar la realidad, lo que tiene enfrente de él. Grandes generales que son ideólogos han matado cientos de miles de soldados insistiendo por donde la realidad le decía que no. To wit, la guerra de Ucrania hoy en día. O sea, vos ves que seguís insistiendo por este lado, vas a seguir perdiendo gente. El tipo realista te dice, no va más por ahí, tengo que hacer otra cosa. Esto no funciona. Pero, por ejemplo, en el homeschooling particularmente, que creo que igual hay muchos mitos, por eso también me interesa un poco entrar ahí, está como esta cosa que vos decías, viste, es mucho más efectivo y mucho menos complejo de lo que se cree, pero al mismo tiempo vos necesitas como padre tener la disponibilidad de tiempo. Sí.
para, ¿no? Es ¿O cierto, cómo funciona? es cierto. Necesitas tener disponibilidad de tiempo. Es una cuestión de prioridades. A veces vos decís, bueno, si típicamente es la madre que se queda en casa y lo hace, puede ser el padre. No digo que no, pero típicamente la situación que yo he vivido, mi experiencia es que es la madre que se queda, toma una elección de ganar menos o de trabajar a distancia desde casa en horarios de la media tarde o cuando el padre vuelve, pero la presencia del padre es importantísima. Pero yo te digo, el homeschooling, ¿cómo funciona? Vos tenés, si yo te doy a vos 1 hora y media por día de instrucción y te enseño a leer y a comprender un texto, y después te digo, vaya, o sea, no te la doy a la hora y media toda junta, te digo 15 minutos, por ejemplo, matemática, te explico el tema nuevo 15 minutos, vos pues vas y te haces 40 minutos de ejercicios sobre ese tema y algunos temas anteriores que ya tenés controlados. Vos sos autónoma, pero vos me decís, viejo, yo quiero hacer hoy quiero empezar a las 9 y quiero empezar con matemática. Ayer historia, mañana lo que fuera. ¿Y cómo logras que los niños tengan esa iniciativa? No, es re fácil. ¿Sí? Yo porque a mí, imagínate, en el colegio lo que menos quería era sentarme a estudiar. Lo hacía porque no quería estar en diciembre yendo al colegio. O sea, tanto lo odiaba que estudiaba para no ir en diciembre, pero... Porque te obligaban a ir al colegio. Porque vos ibas al colegio. Entonces nos hemos acostumbrado a que el único lugar donde me educan es en el colegio. Es mentira. La definición de homeschooling no es traer la escuela a casa. Que ese es el paradigma por el cual vos decís, ¿cómo hago con el tiempo? Pues yo no puedo dar 8 horas, 8 materias. ¿Qué hago? Es hacer de toda mi vida, o sea, reconocer que toda mi vida es un aprendizaje. Esto que estamos haciendo nosotros es un homeschooling, para vos y para mí. O sea, estamos teniendo una discusión, ellos están presenciándola, los 4 estamos aprendiendo. Puede ser que yo hable más, puede ser que vos hables más, lo que fuere. Estamos intercambiando ideas como adultos. Cuando vos sos chiquito haces lo mismo con tus hijos, repreguntando. Tenés que resistir la tentación de responderle las preguntas y tenés que repreguntarles. Y los chiquitos son impresionantes como ellos mismos te van diciendo la lógica que tienen. Y vos los guías en esa lógica. La función de un maestro no somos piagetistas donde vos sos una tabula rasa y yo te la tengo que llenar. No. Vos venís, en eso lo sigo a Charlotte Mason, que dice que vos estás codificada, venís de nacimiento con asombro. Lo que yo tengo que hacer es no matar tu asombro. Eso va al tema de las emociones. No matar tu asombro. Si vos querés que un chico aprenda, ¿por qué no aprendías en clase? Porque emociones era una línea así, pi, o sea, no había, si te ponía un electrocardiograma... Sí, también la importancia del juego, ¿no? Exacto, que también... exacto. Entonces vos tenés el juego. El juego genera asombro porque es la sorpresa, el cómo va a actuar, cómo respondo, quién ganó, quién perdió. El juego te da reglas. Las reglas te dan obediencia, te dan sinceridad, te dan orden. Todo eso es fundamental en los más chiquititos. Aprender por juego y que liberarlos. O sea, yo te voy a decir, la clase más exitosa mía es donde si vos me mirabas de afuera decías, qué pérdida de tiempo. Era, yo a los chicos de secundaria los sacaba para prepararlos para ciencias, que yo estudié abogacía, o sea que ciencias, llegué a enseñar biología un semestre y mis alumnas me corregían las ecuaciones. Pero no importa, ¿qué me importa? O sea, eso es ridículo, o sea, es otra cosa ridícula, que el profesor no me puede contradecir, no, al revés, si me equivoqué, y yo digo, ustedes son mucho mejores en matemáticas, ¿cómo es esto? ¿Por qué este nitrógeno acá tiene que ser 2 y acá tiene que ser...? O sea, balanceando ecuaciones. Pero no más nada que motive más a un alumno que ganarle al profesor. O sea, encima si lo dejas ganar de vez en cuando vas a ir teniendo la motivación. Bueno, si siempre yo tengo la razón. Nos sentábamos alrededor de una mesa y yo me sentaba lejos del pizarrón para decir, esto lo vamos a resolver juntos. La verdad que a mí también me quedó una duda, pero leyendo el libro juntos vamos a resolverlo. Y resolvíamos el problema juntos. Ellos aprendían mucho más y yo aprendía también. Enseñé latín, enseñé griego, aprendí griego. Y un año más tarde empecé a enseñar el primer año de griego y hice 3 años de griego. Enseñé lo básico, pero mi esfuerzo y el esfuerzo de ellos eran... Yo tenía alumnas que leían griego de corrido cuando a mí me costaba. No importa, porque se trata de que todos juntos vamos aprendiendo. Pero te decía cuál es la clase más popular. Yo los llevaba a hacer lo que se llama Nature Journaling, que es llevar un cuaderno de dibujo. Salíamos a observar la naturaleza y dibujarla. Entonces tenían un cuaderno tipo esos Brugge o viste así, esos lindos. Tiene que ser un lindo cuaderno, lápices, microfibras, lo que fuera. Y entonces elegías un objeto, una flor,
una planta, un insecto, un pájaro, y tenías que observar. Tenías que anotar, observar el clima, anotar los ruidos, o sea, los sentidos los agudizabas y observabas. Y los chicos, la clásica de que te ocurre en secundaria, el flaco que se tira, otros que hacen 3 palitos, pero muchos se ponían a dibujar. Con el tiempo todos iban dibujando, yo les corregía los dibujos, en el sentido que decía, mira, entiendo lo que querés hacer, pero fíjate, o sea, les enseñaba técnicas, ¿no? Uh-huh. Levantaba el dibujo, vos sos artista, levantaba el dibujo y mostraba que la línea paralela, cuando haces la perspectiva, uno tenía una línea así, porque... Sí, la técnica está bien. Entonces vos les enseñás, claro. No corregir la idea. Correcto. Entonces decía, está buenísimo, pero fíjate, entonces trataba de que sean realistas en representar lo que está enfrente de ellos. Empezaba a descubrir un montón de cosas. Después volvés a clase y con una guía le pones nombre a las plantas que hiciste, qué sé yo. Las describís, algunas incluso componían un poema a algo. Encontramos una tortuguita una vez. Me acuerdo que bueno, pero ves, eso de la naturaleza, por ejemplo, que estás contando, creo que es esencial también, sobre todo en periodos de aprendizaje, de poder enseñarle a los niños y adolescentes a conectar con la naturaleza, entender qué flores son qué flores, qué plantas son qué plantas, bueno, cómo se hace una huerta. Pero ahí tenés... creo que es esencial y no existe ni lo más mínimo, ni a plantar una papa. Pero déjame que te aclaro la idea, que es, ¿qué te enseñan en el colegio? Y oficialmente hay que aprender biología. Entonces empezamos la célula. ¿Alguna vez viste una célula vos? En mi vida vi una célula. Y me la dibujan así cortada con unos bichos adentro. Muy abstracto todo. Te juro que te creo, pero el átomo. Nadie vio un átomo. De hecho, el constructo de un átomo es un microscopio electrónico programado para lo que nosotros creemos que es el átomo, y es una nube de energía. Hay ciertas pruebas de que que es más vacío que otra cosa, además. Sí. Pero decís, ¿por qué empezás por lo menos conocido y no por lo más conocido? El tipo que te puede definir una célula en secundaria no te puede decir si esto es un eucaliptus, un ceibo o un sauce. No te puede decir si es un hornero, si es un 20veo, si es un... O sea, no te puede describir 4 pájaros. No escucha, no sabe, no escucha. Se pone headphones, escucha música, pero no escucha los ruidos, la naturaleza. No está en contacto y no observa. Como no observa, se miente a sí mismo. Va por la realidad pensando, o sea, vos reemplazás el intelecto por la voluntad. Yo creo que eso es eso, y no es. Cuando vos no observás, no observás. Tenés que ser realista en este tema. Esto te desarrolla muchos sentidos. ¿Sabes lo que me he encontrado? Que chicos que de 20 y pico de años me dicen, Roberto, ¿sabes qué? La mejor clase era cuando salíamos a dibujar. Y yo he tomado dibujo y sigo dibujando hoy en día, me dicen. Y tengo una chica que dibujaba con palitos, le enseñé a dibujar, hoy es arquitecta. Bueno, los palitos tenían sentido entonces. Sí, pero eran palitos. Un poco. Palitos como el stickman, ¿viste? Bueno, y en tu experiencia, ¿cuáles son como las mejores formas de acompañar a educar, básicamente? O, no sé si me gusta tanto la palabra educar, más allá que entiendo que es inevitable, es como esa cosa de educar, siento que viene de ello, te voy a decir qué es lo que tenés que saber, ¿no? No, mirá. Tiene un poco esa connotación, por lo menos en mí. Sí, entiendo. Acompañar a conocer el mundo en el que vivís, a administrarte a vos y a lo que te rodea, ¿no? La mejor manera, o sea, vos por empezar, vamos a tomar la educación, vamos a sacar la educación escolar y vamos a decir de 0 a 21 años, según la ley, ahí vos sos autónoma, vos tenés que aprender esta cantidad de cosas para convivir con tus para pertenecer. pares, para pertenecer. Fuera de eso, vos sos única, irrepetible, tenés talentos irrepetibles, únicos que los vas a desarrollar vos. Mi función, la función de todos aquellos que vamos a ser maestros tuyos durante estos 21 años, tu madre y tu padre empezando, después la maestra de kinder, después lo que fuere, es no ser un obstáculo a ese potencial, a esa Juana que puede ser acá, la que revolucionó, no sé, algo. ¿Cómo hago para que vos llegues a ser 100% vos? Que vas a tardar toda una vida, pero yo por lo menos en los 21 años en que tuve contacto con vos, voy a tener que decir, no soy un obstáculo. Entonces mi función es ser, como dice Sócrates, partero. Yo te ayudo a vos a dar a luz. Yo me corro de lado. Cuando vos me decís, no la veo, Roberto, yo te digo, mira, pará, me pongo atrás tuyo, apunto ahí, digo,
Si yo corro este árbol, ahí lo ves, ahí lo veo, buenísimo. Esas fichas que te caen, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque obviamente vos no puedes tener siempre, no todos tenemos buenos profesores, qué sé yo. Primero, un amor incondicional de padre y madre. Segundo, un acompañamiento enorme del padre. La paternidad es fundamental, pero si no estuviese incluso es la lectura en voz alta todos los días de que sos chiquitita. El día que vos tengas hijos, léeles tus cuentos favoritos y sus cuentos favoritos y los cuentos más lindos, y vos la sentás y todos los días 15 minutos con ella o con él, todos los días que son chiquititos, y vos lees en voz alta, lees en voz alta, lees en voz alta. Estaba justamente, venía escuchando un podcast buenísimo, se llama Read Aloud Revival. Si lees el de James Clear, es un libro que se llama... ¿Pero qué efecto tiene leer en voz alta? Impresionante. Es como si yo te dijese la cura del cáncer. O sea, leer en voz alta tiene un efecto. Primero, acordate que el libro se leyó siempre en voz alta hasta la invención de la imprenta. Se empezó despacito a leer en voz baja y personalizado, pero siempre el libro era carísimo. Entonces había un libro en una sociedad que era el libro importante, perdón, se abría y se leía en voz alta y se comentaba. De ahí viene la palabra, ¿viste? El profesor en inglés se llama lecturer, que es el que lee en voz alta y comenta el texto. Y todos los textos tenían comentarios al margen, que era la interpretación de fulano, mengano. Vos lees en voz alta, tenés ortografía, gramática, tenés vocabulario, capacidad de pensamiento, amplitud de pensamiento. Hay estudios, o sea, estudio tras estudio tras estudio científico que muestra que aquellos que han leído y les han leído en voz alta han llegado a la facultad sin ningún problema, han sido excelentes en todo su mundo de la facultad y han sido excelentes después profesionalmente en lo que consta toda esa parte. Pero además, cada vez que vos lees un libro, estás viviendo una vida de alguien que ya vivió. O sea, cuando es un buen libro, vos que sos chiquitita, estás leyendo la vida de alguien que ya vivió. O sea, vos estás viviendo... Cuando vos ves, no sé cuál es tu película favorita. Harry Potter. Harry Potter. ¿Con qué personaje te identificas ahí? Con Harry, obvio. Con Harry. Bueno, vos vivís a través de Harry. Vivís la vida del héroe a través de Harry. Tenés miedo, pero desarrollas coraje con Harry, porque Harry, el coraje no es... No, y además toda la metáfora que vas entendiendo y la simbología que la vas aplicando a lo que a vos te sucede de verdad, digamos, en tu propia vida. Eso sin duda. ¿Por qué haces esa...? Eso es buenísimo lo que acabas de decir, porque ¿por qué haces esa relación vos? ¿Cómo por qué hago esa Claro, relación? ¿por qué haces esa relación? ¿Qué te indica del libro de Harry Potter que hagas esa relación de que vos podés aplicarlo a tu propia vida? Porque hay muchas cosas que, más allá de que están contadas como en un cuento un poco infantil de magia y monstruos y cosas, son metáforas de cuestiones que suceden en la vida diaria. Y si tomás eso y lo bajás, y queda como una enseñanza muy linda, que si la podés ver. No sé si es tan infantil, ojo. No, digo la representación, como que es muy ficción. Pero... Sí, es una subcreación. La diferencia entre una subcreación, o sea, Tolkien, Tierra Media no existe, los orcos no existen, sin embargo existen. En un sentido análogo existen. Cuando tu subcreación es buena, vos respetás. Es como que agarrás esta realidad y le pones otro nombre en otro lugar, en otro planeta, pero sigue siendo la realidad que el mal es mal y el bien es bien. Una de las grandes verdades de Harry Potter es que el Voldemort, el personaje nefasto, a medida que va queriendo adquirir poder, va perdiendo sustancia. O sea, cuando él se hace más y más malo y va perdiendo la capacidad de hacerlo él mismo y lo tiene que hacer a través de otros. Lo mismo pasa igual para mí El Señor de los lo más Anillos, lindo todavía, bueno, sí, pero lo más lindo todavía es que Voldemort lo empuja a Harry a que Harry tenga y desarrolle su poder. Y eso es lo que me parece a mí, por ejemplo, en esa metáfora, la enseñanza más linda. Como eso que vos pensás que es lo que está del otro lado, en realidad te está empujando a vos desarrollar y crecer un montón. Y esa mirada me parece muy linda. Y la ves en Viktor Frankl, en medio de un campo nazi, donde el tipo, a pesar de todo lo que quieren hacer, el tipo, de ahí surge algo que ha ayudado a millones de personas. Y así a los santos, y así a los mártires, y así a cada uno de nosotros. O sea, por eso te digo, la construcción del bien y del mal, en la medida en que están bien puestos ahí, es un libro que ha tenido un éxito enorme porque la gente se identifica. Y esa es la función de la literatura. Entonces,
Si no hicieses otra cosa y decís, no tengo tiempo, pero no lo quiero mandar al colegio, hacete una biblioteca gigantesca de buena literatura de 0 a adultez y enseñale a leer a tu hijo. No el hijo no aprende a leer por técnica, no te estoy diciendo, sino que léele en voz alta. Si lo que lees le interesa y se copa, él mismo va a querer aprender a leer porque no va. Vos le decís, bueno, mañana seguimos con este capítulo. O sea, la bueno, y también es una buena técnica si esa amplitud de libros es diversa, que a través de eso vas a poder ir encontrando quién es ese chico, ¿no? Qué es lo que le gusta, con qué conecta. Correcto, qué es lo que diría Charlotte Mason. Eso, que eso creo que es como la clave y la diferencia más importante que está entre lo que viene siendo el sistema educativo de uniformar y que seamos todos iguales a potenciar la individualidad de cada uno. Claro, vos empezás el día, Charlotte Mason en un aula, sería como un living así, y ella diría, bueno, acá hay 6 libros, ella abría 6 actividades, y los chicos elegían, y eran 20 minutos. Cuando el chico empieza a decir, listo, no obligás a seguir, porque a partir de ahí no va a aprender nada. Bueno, Roberto, y para ir cerrando, porque me quedaría hablando un montón de tiempo más, pues es una temática que me interpela en lo personal. Sí. ¿Cómo ves vos la educación en los próximos, no sé, 10 años, por ejemplo? Acá en Argentina, puntualmente. Yo no te puedo predecir cómo veo el sistema educativo porque depende de la política y los políticos han demostrado mucha resiliencia hacia aprender las lecciones. Sin embargo, creo que yo creo que toda la tendencia mundial de educación va a ir hacia una atomización de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una idea interesante de Nadorowski, que cuando yo fui a la Ditela hice 8 meses, o sea, un año de la maestría de políticas educativas, y lo tuve a Nadorowski de profesor, y él hablaba de un QR personal, ¿no? Decía que cada uno de nosotros íbamos a decir un QR personal. Y es cierto, cada vez más vos te aprendés más por, no sé, Coursera, cursos online. ¿Qué hace tu generación? Tu generación, el colegio va porque lo obligan y tiene que cumplir, porque si no, no sé, lo vienen a buscar a casa, le sacan los padres, lo que fuera. Entonces ustedes van al colegio, pero en realidad, ¿dónde aprenden? Por fuera. Me meto en clase de esto, en clase de aquello, y desarrollan una currícula muy particular, muy única, que es tu identidad futura, educativa. Las universidades van a empezar a perder las carreras de 5 años, ya las han acortado a 4 y las van a ir acortando a 3 y a 2. Van a ir más hacia una base de 1 o 2 años, tal vez, que sea, en la medida en que los colegios sigan no preparando a los chicos, necesitas hacer 1 o 2 años universitarios donde, si no sabes leer... Una especialización. Te enseño a leer. No, mínimo. Te enseño a leer, y después, tu vida entera va a ser una secuencia de cursos de 2, 3 meses para mí, y vos cuando presentes tu resumen, tu CV, va a ser una especie de QR donde yo hago tiki, y vos tenés acá un edificio, un mapa mental lindísimo de quién sos vos en todo lo que has aprendido. Entonces yo te voy a preguntar, con mucho más sentido, hiciste diseño indumentario. Bueno, y fíjate, acá vos hiciste esta otra cosa. ¿Por qué te fuiste a este lado? Y ahí empiezo a conocerte mucho más. ¿Por qué? Como dicen, estuve en una conferencia de tecnología y qué sé yo, y cómo la educación y la tecnología, y todos los empresarios jóvenes decían, o sea, los empresarios que tienen grandes empresas tipo Cabify, qué sé yo, te decían, yo no quiero un chico entrenado en tecnología, no me sirve, porque cuando se graduó de secundaria ya eso no sirve más. Ustedes están hablando de hace 30 años. Yo lo que quiero es un chico que sepa pensar con pensamiento crítico, que yo le pueda dar un problema y lo podamos resolver juntos y que después sea autónomo. ¿Cuáles son las artes que te dan eso? Las artes liberales, las que te liberan, las que te hacen un hombre libre. Que eran esas 7 artes que te permiten a vos, si las practicás leyendo buenos libros, buenos y grandes libros, libros que han trascendido las épocas de la Odisea para acá, todos los buenos libros, no podés sino formar un tipo pensante, capaz de ver la cosa mucho más global y de entender que esto ya pasó en el pasado. Me están vendiendo fruta acá. O sea, porque los medios de comunicación te venden como que... De hecho, es gracioso, yo hablo de artes liberales y me dicen, un concepto innovativo. No, es lo que viene haciendo el hombre siempre. Lo que pasa es que hace 200 años... Hoy es innovativo porque nos habíamos olvidado. Tenemos que volver para atrás.
¿Entendés? ¿Y qué hago? No, bueno, e integrar eso con dónde estamos hoy, que quizás tiene que ver con la inteligencia artificial y un montón de cosas que bueno. Pero la inteligencia artificial va a reemplazar todo lo que nos dieron en el colegio, excepto la capacidad de pensar. El tipo que hace el prompting. Y el corazón. Y, bueno, pensar... Que no es menor. No, y la capacidad de pensar es cierto que decís, depende del corazón, que tienes que estar bien entrenado para que esas pasiones y esas emociones se condigan con la realidad que está enfrente. Porque no hay nada más frustrante que ver una persona que quiere que algo sea lo que no es. Y vos le decís, no es. Te vas a volver... Bueno, lo ves en las relaciones todo el tiempo. No, y no hay nada más frustrante que tener la necesidad económica de dedicarte a algo que no te gusta cuando tu corazón te dice que es por otro lado, ¿no? Exactamente. Y los que se animan a ir con su corazón suelen tener muchísimo más éxito. Y es gracioso porque es ahí donde empieza... Esa es la educación que deberían haber tenido desde chiquitos. Claro, a eso voy. Como acompañar eso desde el minuto uno. Exactamente. Bueno, Por eso que así sea. Que así sea, así es. Yo Gracias, tengo Roberto. Sí, bueno, de nada. Te voy a cortar. No, buenísimo.